ya viene Navidad, como ¿para qué me pongo a dieta? Yo creo que desde ahí empieza el problema. La gente insiste en la creencia de que la palabra dieta significa restricción alimenticia. Entonces, como a ninguno nos gustan que nos limiten, todos en nuestra imaginación decimos, vamos a ir con el nutriólogo, me van a restringir, por lo tanto voy a sufrir, así que ¿a qué voy al sufrimiento? Por supuesto que no. Entonces, lo primero que tengo que, de verdad, y decirles a todos, los nutriólogos no somos ningunos verdugos. El nutriólogo lo que hacemos es enseñar a comer. Las personas tienen la idea de que enseñarte a comer es desde agarrar el tenedor y decirte te vas a comer 6 manzanas diarias. No, no hay nada más errado que eso. El aprender a comer significa el de que te enseñamos que debes de masticar, el no saltarte comidas, el que el desayuno es básico, porque el desayuno es el que va a hacer que nuestro metabolismo se encienda. La gente de repente escucha mucho esto del metabolismo y no saben qué es. El metabolismo es esa capacidad que tenemos los seres vivos de transformar lo que comemos en energía. Entonces resulta que si ahorita nosotros no pensamos comer nada y nuestra primera comida va a ser hasta la 1 o las 2 de la tarde, como lo hace muchísima gente, no desayunan y comen hasta su hora de la comida, que es a las 2 de la tarde, lo que vas a estar provocando es que el cuerpo va a estar comiendo de tus reservas de grasa. Por lo tanto, uno pensaría que padre, si como de mis reservas, entonces voy a estar súper flaca. No, la siguiente comida, el cuerpo se va a encargar de guardarte reservas, entonces se va a convertir en un círculo vicioso donde todos los días vas a guardar un poquito más. ¿Y dónde lo guardamos? En las barrigas, en las caderas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un círculo vicioso donde cada año nos ponemos como un poco más gorditos. Ese es el papel del nutriólogo. El nutriólogo, les enseñamos a que deben de aprender, caray, ¿qué es carbohidrato? La gente le tiene miedo a los carbohidratos. La gente dice, no voy a comer pan porque engorda, no voy a comer tortilla porque engorda, pero no comprenden. De repente quieren comer carnes, pollo, pescado, puras proteínas y no entienden también el efecto negativo que tienen en exceso. Pero es porque de repente yo noto que ahorita está el boom de que todo le hacen caso al internet. Es así de que me meto a Google y voy a poner dieta para bajar 10 kilos en 2 días. Y lo creen, caray, porque hay mucha gente que postea muchas tonterías y prefieren creer esas cosas en lugar de acercarse con los profesionales, en lugar de acercarse con los que nosotros podemos, ahora sí que guiarlos, enseñarles realmente lo que es una dieta balanceada, el quitarles los mitos, el quitarles el miedo a la restricción. Dijiste ahorita lo de los tacos, es algo impresionante, pero un taco lo puedes convertir en una comida súper balanceada. O sea, sí. Si tú ves el taco, pues es la tortilla, nada más, por favor, pues no la mojen en manteca. Pero si tú ves la tortilla, pues te da la energía. La carne es la proteína. Le puedes poner por ahí cebollita, cilantro, tienes algo de verdurita, unos pepinos, también ahí inclúyele alguna salsita que no tiene. Que le ponen frijoles. Sí, y los frijoles no entran en los carbohidratos. Hay mucha gente que tiene esta idea de que el frijol es un carbohidrato y no. Entran en las proteínas de origen vegetal, es igual que comer soya. De hecho, es una proteína impresionante, sí, de ahí muchos vegetarianos veganos es donde, pues ahora sí que obtienen su proteína. Entonces, si tú a los tacos le incluyes alguna fruta y a lo mejor incluso le podrías incluir un yogurcito para beber, resultó que lo hiciste completísimo. Y el chile. Sí, sí, claro. Entonces, no le tengan miedo a los tacos, no le tengan miedo por ahí a un mollete, no le tengan miedo a unos huevitos revueltos. Ténganle miedo a la comida industrializada. Yo creo que a veces es absurdo. A lo que realmente le tenemos miedo, lo hacemos sin ningún problema. Yo escucho a cada rato en mi consultorio no voy a comer plátano porque engorda, no voy a comer mango porque engorda. Pero sí se comen estas barritas integrales, que no vamos a decir marcas, que son una porquería, de verdad, o sea, industrializadas, llenas de colorantes, de químicos, elevadísimas en calorías, y un pobre plátano, por Dios, no te va a hacer nada. Es más, yo creo que el plátano ya lo quemé ahorita, lo que estoy hablando contigo, ya lo transformé en energía. Entonces, eso es lo que hacemos los nutriólogos. Les quitamos los mitos, les quitamos las leyendas urbanas, les enseñamos lo que es real, y sobre todo les enseñamos a que coman de una manera realista. O sea, de repente la gente se imagina, voy con el nutriólogo y me va a decir, vas a comerte 66.5 gramos de pechuga a la cordon bleu con unos achiotes y con eso. O sea, ¿se imaginan que todo es gourmet, que todo es caro, que todo es difícil de preparar? No, es básico. El nutriólogo les enseñamos como un sándwich lo puedes hacer balanceado, como unas quesadillas las puedes hacer balanceadas, como unos taquitos de frijolitos los puedes hacer balanceados. Entonces, de verdad se los recomiendo. Si se acercan a nosotros, no solamente los pesamos, los guiamos y los enseñamos a que dejen de creer en leyendas, a que por fin logren sus objetivos y que sea rápido. Una persona que está
de leyenda urbana en leyenda urbana y creyendo de repente tanto mito que hay en torno a la nutrición, jamás logran estar en su peso. Lo tengo comprobado. En mi persona, antes de ser nutrióloga, también fui una adolescente que pasó por cambios hormonales y también tuve muchísimos. De hecho, ahorita lo voy a tocar con el doctor, con el psiquiatra, pero de verdad va de la mano. ¿Crees de verdad que no comiendo vas a estar delgada? Y de verdad, yo en mi época de adolescente yo fui bastante gordita, bastante, y yo tenía tantas... Con sobrepeso, ¿no? Sí, no, pero yo bajé, me aventé, a partir de que aprendí a comer, me aventé 25 kilos, que no fueron en 15 días, los bajé en un promedio de 2 a 3 años, creo que es la manera correcta como se tiene que bajar de peso. Ya no soy adolescente, ¿verdad? Ya estoy bien cuarentona, pero a lo que voy es de que de verdad nunca van a lograr su objetivo si siguen creyendo que para bajar de peso no deben de comer. Toda la gente le tiene miedo a la comida y caray, es lo que les digo a todos, ¿cómo le puedes tener miedo a comer? Si no comes te mueres, es así de simple. La gente llega pidiéndome la pastillita para dejar de comer y dices, es malísimo, ¿cómo quieres una pastillita para dejar de comer? Es como tomarte una pastillita para dejar de hacer pipí, sí, o sea, no puedes luchar contra eso, mejor aprende a hacerlo y de verdad no tengan miedo. Y otra cosa, viene diciembre, aprovéchenlo, de verdad, la gente dice, ¿para qué voy a ir con el nutriólogo ahorita si ya viene Navidad y tengo que engordar o voy a engordar? De verdad, es impresionante, Ramiro, pero ahorita es la época donde nuestro metabolismo es más acelerado para generar calor. Entonces, ahorita, en este momento del año, que está empezando el frío, porque tiene 2 días que empezó el frillito, nuestro cuerpo tiene que luchar por mantenernos en nuestra temperatura. Entonces, por lo tanto, es más fácil comer nuestra grasa de reserva. Ojo, porque más adelante vamos a hablar acerca de mitos, justamente, sí, claro. Por ejemplo, comenzando con el chocolate y con el café, sí, para que se te quite el frío, no porque claro, el café te da agrura, no porque el chocolate tiene mucho azúcar y una serie de cosas. Después de la pausa vamos a entrar en materia también con el doctor Mauricio Leija, psiquiatra, porque también estamos hablando del buen comer, pero también hay que hablar de los trastornos que te hacen que no ni siquiera comas a veces o comas en exceso. Ya cuando llegan a consulta, me imagino que has tenido casos en donde pues los problemas se suscitan a veces por comentarios. La buena comida entra por la boca, llega al estómago, pero los trastornos alimenticios entran por los oídos y se quedan a veces albergados en el tema de la cabeza, la mente, y una serie de circunstancias que han provocado incluso hasta desgracias familiares. Volvemos, está usted en Noticias 1070, esto es Desayunando 1070 desde el restaurante Mercurio de la Cámara de Comercio, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Desayunando con Noticias 1070. Abrimos la agenda y platicamos con nuestros invitados. Continuamos. Las 8 de la mañana con 19 minutos. La Cámara de Comercio de Guadalajara te invita a vivir el corazón de nuestra ciudad. Visita tu centro histórico, disfrútalo, y quienes nos visitan de otras ciudades, pues comparte con ellos esta gran experiencia e invítalos a ser parte de tu ciudad. Los estamos esperando con las puertas abiertas. Y por supuesto, para la gente que está de visita aquí en Guadalajara, los invitamos a que vengan a la Cámara de Comercio. Todo mundo sabe dónde está. Y véngase a disfrutar de los mejores desayunos en el restaurante Mercurio. Así que los invitamos, sobre todo para que sigan con nosotros a través de esta emisión en donde estamos pues intentando conocer los trastornos, pero también la forma de mantenernos sanos a través de la alimentación. Doctor Mauricio Leija, bienvenido, gracias por acompañarnos a Noticias 1070, esto que es Desayunando. Gracias por la invitación, Ramiro. A ver, llegar al psiquiatra por un trastorno de alimentación, ¿qué tan común es? ¿Y qué tanto se presenta en una Guadalajara esta de la doble moral, en donde de repente la anorexia y la bulimia, que ya son trastornos que se atienden en este consultorio, pues a veces llegan ya a veces muy tarde, o en el tema de la aceptación primera de que alguien está con trastorno y que a veces llegar tarde es llegar a la antesala de la muerte?
Sí, claro. Es difícil encontrar que las pacientes o los pacientes que sufren estos trastornos se acerquen a los servicios profesionales. Generalmente lo que pasa es que la familia se empieza a preocupar mucho por una hija adolescente que empieza a adelgazar o una chica que empieza a vomitar y que empiezan a haber problemas con la conducta alimentaria. Y prácticamente la regla es de que él o la paciente tienen una negativa para buscar la ayuda o recibir el apoyo y prácticamente es presionados por la familia. Por eso es que es difícil trabajar con pacientes con este tipo de patologías. De hecho, todo lo que es trastorno de la conducta alimentaria viene a ser de los trastornos más difíciles de tratar junto con los trastornos psicóticos, tanto que muchos psiquiatras llegan incluso a reconocer que son las patologías de más difícil abordaje. Sin embargo, hay algo interesante. En los últimos años, de 2013 para acá, hay una nueva categoría en la clasificación que todos la conocemos popularmente, es lo que llamamos ser comedor compulsivo, pero que ya tiene su nombre en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el que utilizamos los psiquiatras para hacer diagnóstico, y es lo que se conoce como el trastorno por atracón. Y hemos visto que paradójicamente, aunque esta categoría no estaba en la clasificación como una entidad por derecho propio, es más común de lo que nosotros pensábamos. De manera que los psiquiatras nos enfocábamos en casos de anorexia, en casos de bulimia, algunas formas subclínicas que no cumplían todos los criterios, pero que también tenían características de sus trastornos, y dejábamos un poco al lado los comedores compulsivos, los que comían excesivamente, porque culturalmente se ha connotado positivamente el comer en exceso. Y de hecho yo lo veo en la consulta de psiquiatría infantil cuando evalúo niños por otro motivo, no veo muchos niños con déficit de atención e hiperactividad, y al hacer la evaluación clínica pues pregunto sobre los hábitos alimentarios, y ahí me doy cuenta que a veces los niños desde pequeños están teniendo atracones de comida, es decir, se sientan e ingieren una cantidad elevada de alimento, pero que esto es connotado positivamente por la familia. A veces en comentarios como: doctor, es que este niño me come muy bien, o él es de buen comer, se come una pizza completa él solo, y yo así, bueno, pues desde el punto de vista médico eso no es comer muy bien o no es de buen comer, sino que esto lo vemos como un trastorno que amerita tratamiento. Y por eso es que es un avance que esta clasificación haya introducido este trastorno, porque somos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y somos el segundo en obesidad de adultos, que las cifras que ha dado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición son verdaderamente alarmantes, y yo creo que es un problema de salud que tiene matices epidémicos y no sé cómo pueda resolverse una situación así. A ver, aquí hay preguntas, entre ellas: ¿quiénes van más a consulta por un trastorno alimenticio, hombres o mujeres? Generalmente mujeres, porque como todavía la balanza se carga mucho a lo que es anorexia y bulimia, existe una tendencia más fuerte en el género femenino, aunque en los últimos años la balanza se ha tendido a equilibrar. Cada vez vemos más varones con anorexia o con bulimia, y de hecho también estamos viendo que cada vez se presentan etapas más tempranas del desarrollo, es decir, niños en edad escolar que van en la primaria muchas veces ya tienen mucha preocupación por el peso, ya tienen una distorsión corporal, ya tienen una insatisfacción con su imagen, ya empiezan a hacer dietas, y conforme nos vamos acercando a etapas muy tempranas del desarrollo, ahí sí alcanzamos a ver que la proporción niño-niña es prácticamente la misma. Porque aquí voy ahora a donde el nutriólogo en su consulta advierte esta población. ¿Dónde es más? ¿En los hombres, en las mujeres, en las adolescentes? ¿Cómo funciona? ¿Y son llevados por sus papás? ¿Cómo llegan? Principalmente yo lo veo en adolescentes. Yo me doy cuenta de que obviamente los hijos somos imagen y semejanza de los padres. El 80% de los pacientes que yo tengo con problemas de obesidad lo adquirieron porque ellos comen exactamente igual como sus papás los enseñaron. Ahorita el doctor estaba diciendo algo que es totalmente clave. Los papás de repente dicen mucho: es que mi hijo come muy bien, es que mi hijo es de buen diente, es de buen comer. Y hay que recordar que esto es una cuestión cultural. Venimos de un país donde la gordura
significaba salud. Hasta hace todavía unos años se La tenía dieta de la T. se tenía la leyenda, no, y es otra de las leyendas urbanas, el de que ven al niño gordito y dicen, ay, mira, pero qué sanito está el niño. O sea, o veían de repente gente con obesidad y pensaban que era gente muy saludable. Incluso mi abuela me contaba que la gordura significaba que te iba bien en el matrimonio. O sea, era, mi marido me está dando de comer. O sea, sigue teniendo muchísimo. muchísimo. De hecho, hay más papás preocupados porque el niño se ve muy delgado Sí. y en la consulta uno lo pesa, saca su índice de masa corporal. Totalmente cierto. Y uno dice, señores, este niño tiene un peso normal para su edad. No, yo lo veo muy flaco. Totalmente Y en cambio cierto. los niños que tienen sobrepeso o obesidad no ven nada. Hay una venda Ajá, tremenda. incluso, es interesante porque algunos niños que van a mi consulta son hijos de médicos y a pesar de que son hijos de profesionales de la salud, esta tendencia cultural o estas pautas culturales son tan fuertes que no identifican ese problema. Así es, tiene toda la razón. En la encuesta nacional de salud y nutrición tenemos un 34% de niños con sobrepeso u obesidad, pero ese 34% de padres de familia no están preocupados por los niños, está preocupado el otro porcentaje, ¿no? El 66% que tienen peso normal. Pero le Están muy delgados. estamos echando la culpa ¿a qué? A que papá y mamá trabajan, a que de repente en el lunch los padres por comodidad entregan ahí la golosina que La más comida les chatarra. gusta, etcétera, etcétera, o porque de repente las presiones empiezan a generar trastornos en los adolescentes en donde el estrés, las presiones, una serie de cuestiones hacen que mientras más preocupado estoy, más ganas de comer me dan y entonces llegan contigo, doctor, o una amiga se ve más delgada o de repente las revistas o la internet a través de las aplicaciones con fotografías y más quiero verme más delgada o diferente como es la moda de ahora, ¿no? De ponerse aquí, ponerse allá, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde podemos echarle la culpa o la responsabilidad a los tiempos? Y también, ¿hacia dónde va la educación de los que ahora son nuevos padres en la época moderna? Así es, yo lo veo que es obviamente multifactorial. De repente noto que muchísimas personas, por no decir todas, cubren huecos emocionales mediante la comida. Así como de repente hay personas que usan drogas, alcohol, exceso de tabaco, pues también de repente cuando están estresadas o cuando van en el tráfico, su manera de cubrir el hueco emocional o de manera de cubrir el estrés es comiendo. Entonces, eso lo veo ahorita muchísimo, sobre todo en las ciudades grandes, también es la cuestión de la distancia. El de que estoy en mi trabajo, no tengo tiempo de poder ir a mi casa a comer, entonces voy a comer lo que haya cerca de mi trabajo y lo que hay pues es mucha comida chatarra. También, por ejemplo, algo que veo mucho en estos tiempos es el que papá y mamá pues trabajan, entonces obviamente ya no hay ese momento como para sentarnos todos en familia y convivir, y la mamá que te hacía el caldito de pollo con verduras ya cada vez como que se está viendo más y más y más lejano, pero sí se puede, yo lo veo porque yo soy mamá trabajadora y de verdad te partes en 2 o te partes en 4, pero siempre puedes encontrar la manera de hacer comidas prácticas, rápidas y bastante saludables. Incluso las palopitas de maíz, ¿no? Sí, pueden ser... Sí, de repente un snack bastante saludable en lugar de estar abriendo de repente papas fritas, pero yo lo veo ahorita mucho en cubrir huecos emocionales. No sé cómo lo ve el doctor, pero ahorita mis pacientes también, él ve muchos niños. Sí. Yo veo más como adolescentes y adultos, y en los adolescentes y adultos yo veo que cubren huecos emocionales. Doctor. Bueno, es que sí tiene que ver con una estructura del carácter que tenemos los mexicanos, porque si estamos viendo que estamos en el primer lugar en obesidad de adultos a nivel mundial y segundo lugar en adultos y primer lugar en niños, algo pasa con el carácter del mexicano. Y Eric Fromm, un psicoanalista muy reconocido que hizo investigación aquí en México, él encontró que eso que Freud llamaba la oralidad o la fijación a la madre, y que le da el nombre de una orientación receptiva del carácter, ¿no? O esta dependencia, eso sí se relacionaba con los hábitos alimentarios de los mexicanos, porque Eric Fromm, él dice que quien tiene esta orientación receptiva del carácter compensa su ansiedad comiendo y bebiendo, porque obviamente otros grupos humanos, otros grupos culturales pueden tener ansiedad, pero no lo compensan comiendo y bebiendo, y en los mexicanos sí sucede así. Ya sea que tengamos niveles altos o bajos de ansiedad, la manera en cómo lo compensamos es a través de la comida, y por eso es que esto es como una pauta que encontramos de manera frecuente en la población, y por eso es que tenemos estos niveles de sobrepeso y de obesidad. Algo que me preocupa también mucho de padres jóvenes,
o es más, no nada más de padres, sino adultos, jóvenes en edad reproductiva, es que el interés o el deseo de ser un buen papá o una buena mamá no es una prioridad. Que eso es interesante porque si uno le pregunta, digamos, no sé si se haya hecho esto, pero se puede hacer una encuesta. Si uno le pregunta a personas jóvenes en edad reproductiva, ¿tú quieres tener hijos? La mayoría va a decir que sí. Pero cuando uno les pregunta, ¿y cuáles son tus metas en la vida? Bueno, yo quiero tener un buen trabajo, quiero tener un puesto de gerencia, quiero tener mi propio negocio, quiero tener un buen carro, una casa propia, quiero viajar. Y es muy raro que personas jóvenes en la reproductiva digan yo quiero ser una buena mamá o quiero ser un buen papá. Entonces encontramos esta parte como paradójica de que sí tenemos una generación que está teniendo hijos, pero que la prioridad no es ser mamá o ser papá. Y por supuesto que aquí entra la parte de vigilar la conducta alimentaria de los chicos. Puede ser que mamá y papá comen lo que se puede cuando se puede y los hijos hacen exactamente lo mismo. Voy a hacer una pausa y voy a regresar precisamente dándole pues pie a lo que acaba de decir el doctor Mauricio. Cuando llegamos con el psiquiatra porque estamos locos, porque ya es un asunto en el que pues ya no hay más por hacer, o cuando vamos con el nutriólogo vamos a sentirnos bien, o porque necesitamos bajar tantos kilos para vernos mejor o para que entre el vestido o el traje, dependiendo. Regresamos ahora para desmitificar la profesión de dos personas que están compartiendo con nosotros el día a día. Está con nosotros Estíbaliz Delgado, nutrióloga, y Mauricio Leija, psiquiatra. Volvemos, está usted en Noticias 1070, esto es Desayunando. Desayunando con Noticias 1070. Entrevistas en lo político, cultural y social. Desayunando con Noticias 1070. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vaya que usted y yo estamos aprendiendo mucho de los mitos. Por si usted quería bajar de peso de aquí a un mes, pues yo no dudo que se pueda. Hay gente que advierte que a través de ir incluso con un nutriólogo te permite pues bajar peso, pero insisto, no todas las dietas son iguales. Hay que adaptarlas a cada necesidad. Pero vamos a desmitificar. ¿Por qué vamos al nutriólogo realmente? O sea, ¿voy a bajar de peso solamente? O no voy al nutriólogo porque la falsedad es me van a quitar de comer. El 90% de mis pacientes van conmigo a ponerse a dieta. Y siempre les digo, desde ahí la cosa empezó mal. Tienes que venir a aprender a comer. De ese 90%, el 100% es algo impresionante. Pero van pensando en que les voy a dar la pastillita mágica y sobre todo todos van como con tiempos restringidos. Necesito bajar tantos kilos, y ellos me lo dicen, necesito bajar tantos kilos porque voy a ser madrina de boda. Necesito bajar tantos kilos porque voy a bautizar a mi hijo y me quiero ver fabulosa. Es algo increíble que es rarísima la persona. Es más, tengo un mes que no escucho una que se acerque a mí para decirme, Estíbaliz, fíjate que vengo contigo porque quiero aprender a comer balanceado y a comer bien. Todos los que vienen a ponerse a dieta y todos los que vienen por la pastillita y todos los que vienen a querer bajar 10 kilos en apenas una semana, obviamente siempre les doy todo el speech y les digo, mira, hay que empezar, te voy a enseñar a comer. Mis consultas son muy largas, duran 1 hora. Entonces siempre es, y les voy dando y les voy enseñando hasta que les doy como que el clic, o sea, como que lo encuentro y como que dicen, ah, caray. O sea, yo creo que si aprendes a comer ya no vas a necesitar estar pagando y pagando y pagando nutriólogos o dietistas o distintos métodos mágicos que van y usan. Ahorita se usa mucho que van y les gusta que les inyecten cosas que ni siquiera saben qué es. O sea, yo siempre les digo, a ver, ¿qué te inyectaron? No, pues fui con una doctora y a veces no son doctoras, ¿eh? A veces van con personas que no tienen ningún tipo de carrera. Que usan bata pero que no son doctores. Sí, es lo que yo les digo, tengan mucho cuidado porque la bata las venden baratísimas en cada esquina y la puede poner cualquiera. Tengan mucho cuidado, pedir cédulas profesionales. Ahorita hay mucho charlatán, hay muchas personas que les están inyectando muchas estupideces. Si lo hacen con los artistas y con gente reconocida, ¿qué no harán con un simple mortal como yo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahorita, y les gusta, porque ven en estos videos en Facebook que fulanita le inyectaron no sé qué cosas en las caderas y les bajaron. Que manganita fue y que le pusieron un rodillo en la panza y que con eso bajó de peso. No, ojalá fuera tan simple. Ojalá existiera la varita mágica. No existe. La regla es
para cambiar todo esto es la educación. Tenemos que aprender, y educarnos es tomarnos el tiempo, la paciencia y el siempre recordar que esos 20, 15 kilos que subiste, no los subiste en 15 días, los subiste en un proceso de unos cuantos años. Entonces, tente la paciencia de querer aprender y bajarlos también lentamente. No los vas a poder bajar en 15 días. Pero también es moda, dicen algunos nutriólogos, es algo que en estatus, sí, ¿no? De repente. ¿Pero pasa lo mismo con un psiquiatra? ¿Es estatus? No, de hecho es al revés, ¿verdad? Con un psiquiatra no, con un psicoanalista, sí. Claro. Puede ser una moda o algo así como para plática, ¿no? De que mi psicoanalista me dijo esto o me dijo el otro. Pero ir con un psiquiatra, sabiendo que es un médico y que atiende personas con enfermedades mentales, pues no es algo así como que la gente esté gritando a los cuatro vientos. Y en el caso de menores de edad, niños y adolescentes, a veces es más complicado y ahí pesa más el estigma, porque cuando los padres empiezan a ver problemas en los chicos y que se les enciende un foquito rojo a mamá y a papá, a veces se la piensan mucho. Y esto es complicado porque, como todo en la medicina, entre más te retrasas para hacer un diagnóstico o iniciar un tratamiento, va empeorando o se va ensombreciendo el pronóstico. Hay este mito de que no voy a ir con el psiquiatra porque no estoy loco. Porque hay la idea de que los psiquiatras únicamente vemos ese tipo de problemas que popularmente se conocen como locura, ¿no? Que además hablar de la locura es algo demasiado ambiguo porque es un término que tiene muchas acepciones. Uno de ellos en el diccionario de la Real Academia dice locura, acción inconsiderada y de gran desacierto. Bueno, cualquier persona que tenga una acción inconsiderada y de gran desacierto puede estar incurriendo en algo de locura, pero lo cierto es que desde el punto de vista psiquiátrico, lo que se pudiera llamar locura, o por lo que yo entiendo, serían los trastornos psicóticos donde hay alucinaciones o delirios. Sin embargo, lo cierto es que ese tipo de problemas no es lo que más vemos los psiquiatras. Hoy por hoy vemos más trastornos del estado de ánimo, depresión, y problemas ansiosos, trastornos de ansiedad. Pero la depresión también te da hambre, la depresión te quita el hambre, o sea, es decir, estos trastornos empiezan a generar un tema en donde la nutrición va muy de la mano. Sí, de hecho pueden pasar las dos cosas. En un trastorno depresivo, un síntoma puede ser el incremento en el apetito o un síntoma puede ser la disminución en el apetito. Cualquier variación en el apetito puede ser un dato de depresión, que eso es uno de los criterios del DSM-5, los cambios en el patrón alimentario, como algo que tenemos que interrogar los psiquiatras cuando estamos sospechando un proceso depresivo. Eso quiere decir que a veces problemas de la conducta alimentaria traen un trasfondo y a veces este problema depresivo o este problema ansioso también obedece a dificultades en el ámbito familiar, que a veces eso no se explora mucho porque todavía le apostamos mucho a una conceptualización bastante individual de lo que son los problemas humanos, pero lo cierto es que ya sea que veamos adultos, niños o adolescentes, es frecuente que si padecen depresión o padecen ansiedad, algo está pasando en su contexto social más inmediato, que habitualmente es la familia. Ahorita estamos entrando a una época decembrina, donde también los estados de ánimo tienen cambios, algunos en depresión, otros en suma alegría, y ahí es en donde creo que a tiempo podemos ir con un psiquiatra como para que nos puedan evaluar en qué nivel estamos y a partir de ahí luego ir con un... para estar bien mentalmente, hablo de equilibrado, o lo más equilibrado posible, para no llegar con el nutriólogo a decir... quiero en un mes bajar 6 kilos. Así es. Y si no me lo bajas, tú me lo va a bajar alguien, ¿no? Así es. Y sí, posiblemente con el nutriólogo puedas bajar 1 kilo, 1,7 kg en un mes y luego ya no regresan. O sea, ya no regresan con el nutriólogo, regresan a lo que había ocurrido antes y es un asunto de nunca acabar. Nunca, es un círculo vicioso totalmente. También lo que dices ahorita, Ramiro, es muy cierto. En estas épocas, las personas, aparte de que se deprimen, y como estaba diciendo el doctor, se pueden manifestar dos rasgos impresionantes. El que les dan ataques compulsivos por comer o el que de repente les entra el de que no quieren comer y no, lo único que quieren es dormir y dormir y dormir. Obviamente es muy claro el de que ahí está pasando un desorden y que tienen algo de depresión. En estas épocas todo el mundo yo creo que estamos susceptibles y levanto la mano. O sea, es como una época en la que desde te entra el de las carencias, el de que perdí a lo mejor un familiar, el de que a lo mejor estoy sola, el de que me falta amor, otras personas, no sé, no tienen dinero para comprar regalos a sus hijos. O sea, yo creo que una época bastante fuerte, diciembre. Y en cuestión de comida, a mí me entra mucho ahorita el de que las personas
Pues, ¿qué regalamos? Regalamos comida. Es muy caro regalarte un bolso, unas botas, pero es fácil yo regalarte unas galletas de Navidad. Entonces resulta que ahorita es la época en la que a todos nos regalan chocolates, nos regalan galletas, nos regalan comida. Fruit Y hay cakes. algo en nuestra cabecita, porque lo traemos desde la infancia, el de que de chiquitos nuestros papás nos decían que nos teníamos que comer todo lo que nos daban y de que era una falta de educación gravísima el no aceptar lo que nos ofrecían de comer otras personas. Entonces ahorita cargamos con todo eso y de una manera inconsciente comen todo lo que les dan. Y de verdad les digo, si les regalan 10 paquetes de galletas, de verdad no tienen por qué comerse los 10 paquetes. O sea, pueden comerse 2 y de verdad lo demás lo pueden repartir, lo pueden compartir. Ahorita de verdad que se ve tanto en estas ciudades grandes, la cantidad de niños que piden dinero y la cantidad de gente que te pide algún tipo de caridad. De verdad, esos paquetes de galletas, ese montón de pasteles que les están dando, mejor de verdad dónenlo a la comunidad, no lo necesitan. Y esa es una muy buena recomendación, de verdad, Estíbaliz, porque a veces decimos, ¿y yo cómo me puedo dar a los demás? Y uno piensa en el regalo, en el niño que está buscando el carrito, la figura, etcétera, y creo que ahí puede ser una buena oportunidad. En el tema de la nutrición es cierto. Sí. No todo lo que te regalan por el compromiso te lo Todo. tienes que comer. Pero lo cargamos desde pequeños. Yo, por ejemplo, en el consultorio veo mucho el de que de repente cuando hablo, por ejemplo, con obesos mórbidos, un obeso mórbido es aquel que ya, híjole, a todos los que estamos acostumbrados a ver en esos programas de televisión, estas personas muy grandes, de repente estás platicando con ellos y es increíble cómo todos tienen algo en común, que desde chiquitos era el papá y la mamá el de que no te vas a levantar de la mesa si no te comes todo lo que te estoy dando. Sí, muchos problemas vienen de ahí. de Es conflictos impresionante. en la mesa familiar. ¿Y Y lo lo- has encontrado ahí? Sí, es Eso lo describe increíble. Freud en 1895 en estudios sobre la histeria. Sí. Muchos problemas de lo que en ese entonces se llamaba anorexia histérica tenían que ver con conflictos en la mesa. Por eso es que muchos terapeutas dicen, no, traten de que la mesa no sea un campo de batalla. Así es. Hay un psicólogo infantil llamado James Dobson que dice, si el niño no quiere comer, no se va a morir, no se preocupe. Exacto. Que no coma, no hagas de la comida un conflicto, un campo de batalla, Exacto. porque eso se relaciona con el posterior desarrollo de problemas. Totalmente. Es algo de verdad increíble. Todos dicen, mi papá y mi mamá no me permitían levantarme de la mesa si no me comía todo. Me pegaban. Es lo otro que yo escucho. La otra es el que les empezaban a chantajear religiosamente. Dios te va a castigar si no te comes toda la comida. O el de repente el de que hay tantos niños pobres en el mundo que darían lo que fuera por tu plato, entonces comen con culpa. La otra es de mala educación dejar comida en tu plato, te tienes que comer todo. Y la otra que yo veo, los llevan a la casa del abuelo o de la tía y les hacen de comer algo y se los ofrecen y el niño no lo quería, te lo tienes que comer porque lo hizo tu abuela. Entonces de repente veo que te conviertes en un adulto donde ahorita te sientas y pides a lo mejor, no sé, unos chilaquiles y te dan 6 kilos de chilaquiles e inconscientemente te los comes completitos porque traes esta carga desde que estabas chiquitito. Entonces aguas, ahí. Y después de la pausa vamos a platicar de esto, justamente cuáles son las porciones que hay que comer. Claro. Porque tú acabas de iniciar el programa diciendo que el desayuno es el alimento más importante. Sí, importantísimo. Hoy voy a tener un día muy pesado, entonces de repente digo, a ver, entonces si es el alimento más, tengo que comer más. Luego hay algunos restaurantes que te ofrecen buffet. Dicen, Ajá. ahí está el buffet buenísimo, entonces ya te programas, no cenas, para que te dé mucha hambre. Híjole, mucho qué antojo, error. y entras al atracón. que Así es. precisamente algo Ajá, claro. que ustedes Fenómeno están- patológico. Exactamente. Pero también queremos platicar un poco acerca de hacia dónde vamos dirigidos con la salud mental, con las nuevas generaciones. Estos que vivieron un extremo y ahora lo que están haciendo es tratar como de vengarse de ese pasado que los obligó a comer lo que no les gustaba, y entonces los que están pagando el pato son los hijos. Y los que están buscando tener hijos, ¿cuál es su nivel alimenticio para que todo salga bien al momento de la concepción y por supuesto en el crecimiento de los niños? Regresamos con esto que es Desayunando aquí en la Cámara de Comercio. Estamos en el restaurante Mercurio. Sincronice su reloj, son las 8 de la mañana con 46 minutos. También al volver, la Grilloteca, como todos los viernes. La- Desayunando con Noticias 1070. Abrimos la agenda y platicamos con nuestros invitados. Continuamos.
El asunto de la época decembrina, lo que estaremos viviendo y comiendo al mismo tiempo dentro de un mes, nos hace sentir bien, nos hace realmente estar dentro de una realidad, o nos estamos dejando llevar también por lo que significa la mercadotecnia, porque desde chiquitos es un asunto de meternos al tema de nuestros usos y costumbres, doctor, es que desde chiquitos tenemos la visión de la mesa llena de comida, de que la cena de Navidad, que a veces compartimos con dos familias, tienes que cenar en una y tienes que cenar en otra, y al día siguiente el recalentado, y entonces el niño, el adolescente, incluso el adulto, pues no deja de comer, y luego si me adelantas poquito después de Navidad, vienen familiares y hay que atenderlos bien. Entonces el recalentado ya tiene una fecha de 4 o 5 días, porque después viene la preparación de la cena de Año Nuevo y se repite la historia, y luego nos vamos todavía con más de la generación a la cual yo pertenezco, que es la de los Reyes Magos. Entonces viene la rosca en la casa, rosca con el vecino, rosca con la suegra maravillosa mujer que Dios la tenga a fuego lento, rosca con los papás, rosca con todo el mundo, y entonces no dejas de atracarte por una situación que ves, y que el no hacerlo luego te empiezan a recriminar. No lo haces, eres un maleducado, eres un malagradecido. De esto vamos a platicar después de la pausa, porque ya tengo que ir al noticiero de las 9 de la mañana. Participe con nosotros. Sobre todo porque lo que nos interesa a nosotros es pues saber de sus casos, o sea, eso es lo más importante. Si quiere, de forma anónima. Yo creo que aquí tenemos dos expertos que podrán hablar acerca de quizá una recomendación para hacer una cena de Navidad, una recomendación para poder ir con un psiquiatra, aunque no tengamos nada, o presumiblemente no tengamos nada. Si usted tuvo una pérdida durante el año, también es bueno ir con un psiquiatra, porque a lo mejor esa silla quedará vacía y entonces vendrá un recuerdo y vendrá un asunto duro que se va quizá a derivar como una olla express por el tema de la nutrición. De todo esto vamos a platicar al regresar aquí a Noticias de 70 Desayunando. Véngase, es viernes y es buen momento para comenzar el día con uno de los excelentes desayunos que tiene el restaurante Mercurio aquí en la Cámara de Comercio. Nosotros, mientras vamos a ir pidiendo de desayunar, ya la nutrióloga nos estará diciendo si lo que pedimos es lo más adecuado. Insisto, no hay buffet aquí, pero todo es buenísimo. Pero el hecho de que todo esté buenísimo no significa que todo sea de todo nutritivo. Volvemos, está usted de Noticias. Bueno, pues continuamos en esto que es la segunda hora de Desayunando totalmente en vivo aquí desde el restaurante Mercurio. Hoy estamos hablando sobre la nutrición, sobre la salud mental, que tiene que ver justamente con también estar bien equilibrado con los temas de pues, nutrición, verse bien, sentirse bien. Dicen que cuerpo sano, mente sana, o mente sana, cuerpo sano. O sea, viene de ahí parte del objetivo de este programa. Está con nosotros Estíbaliz Delgado, nutrióloga, y el doctor Mauricio Leija, psiquiatra. A ver, es la hora de tener aquí sobre nosotros la carta, el menú. Y hay dos servicios en el desayuno, cuando sabemos que es el alimento más importante del día, y que a veces los que estamos al menos en este lado del micrófono es lo único que podemos tener, porque no estamos ciertos si vamos a comer o vamos a cenar a nuestras horas. Así es. Voy por partes. Tenemos horas para comer, ¿y cuántas comidas se hacen? Lo ideal sería que siempre tenemos que comer. No debemos de tardar más de 2 horas después de habernos levantado, porque el metabolismo es cuando se activa en las primeras 2 horas. Si tú te esperas y desayunas 3, 4 horas después de haberte levantado, empiezas a guardar grasa de reserva de la siguiente comida. Entonces, lo primero que les digo es, por favor, en cuanto se levanten, de perdiz, aunque sea un yogurcito, un vasito con leche, una fruta, y a lo mejor ya cuando lleguen a su destino, ahí ya se pueden comer el sándwich o la quesadilla. Lo ideal sería que estuviéramos comiendo un promedio de cada 3 a máximo 4 horas, porque si tú desayunas a las 7 de la mañana, o por ejemplo ahorita pedimos algo de desayunar a las 9,
pero piensas comer hasta las 5 de la tarde, ya hubo un ayuno súper prolongado. Entonces, obviamente, tú sigues teniendo actividades físicas y tu cuerpo va a empezar a comer de tu grasa de reserva. Y volvemos a lo mismo, la gente se imagina que el comer con grasa de reserva es fabuloso porque vas a estar delgado, pero el problema es de que si no comes nada más que una sola comida al día, obligas a tu cuerpo a que esa única comida la guardes. Igual que los camellos, igualito. Es como cuando, por ejemplo, la gente que dice, no me gusta tomar agua, que se me hace increíble. No me gusta el agua porque no me gusta su sabor. Y les digo, pues el agua no tiene sabor. El agua, el no mantenerte hidratado, al revés de lo que la gente cree, te hincha. Si tú te tomas 1 o 2 vasos de agua natural, los 2 vasos el cuerpo los va a guardar para tener, ahora sí que funcionamiento renal, hepático. Y lo mismo sucede con la comida. Haces una sola comida y tu cuerpo la va a guardar en reserva de grasa. Es un proceso que le llamamos gluconeogénesis, que es maravilloso. Entonces, ¿cuántas comidas deberíamos de hacer? Híjole, pues lo ideal sería que hiciéramos por lo menos 3, ¿verdad? Sería lo básico. Pero si ya tienes tiempo y te inspiras, lo ideal sería un promedio de 5 comidas. Un buen desayuno, una comida, una cena ligera y 2 colaciones. Y las colaciones deben de ser a media mañana y a media tarde. Y las colaciones deben de ser algo básico, no sé, algunas palomitas de maíz, o a lo mejor por ahí una fruta, o a lo mejor alguna verdura, o a lo mejor una latita de atún, ¿por qué no? Pero algo que ¿Con sea... aceite o con agua? De preferencia en agua. De preferencia, hay que recordar que todos los productos animales ya traen grasa por naturaleza, entonces el ponerles extra ya sale sobrando. Es igual que el azúcar, ya ahorita ya no se usa, o sea, el azúcar es, e incluso los niños ya les decimos es obsoleto estar utilizando, pero en nuestro país, que es el número 1 en obesos infantiles y segundo lugar en obesos de adultos, jamás lo van a ver mis ojos, porque si tú comes, desayunas con tu fruta y tú comes con alguna frutita y cenas también con fruta, ahí es más que suficiente el azúcar que tienes. Además, si tú desayunas con una tortilla y comes con algo de sopita de arroz y a lo mejor cenas con un pedacito de pan, ahí ya tienes suficiente energía. Ya no necesitas ni miel, ni tampoco necesitas que azuquitar mascabado y que morena, no se necesitan, salen sobrando. Pero lo ideal serían 3 buenas comidas y 2 buenas colaciones. Eso sería para mí como lo básico. Y siguiendo las 3 reglas básicas. Hidratación, debemos de beber agua. El café a lo mejor me ayuda a que no muera deshidratada, pero a funciones básicas metabólicas no las hace. Necesito agua natural, ¿sí? Para eliminar, por ejemplo, los restos del café. Necesito entonces, primer punto, la hidratación. El segundo punto sería ejercitarnos. La gente tiene la idea de que el ejercicio es para estar súper con un cuerpazo. No, el ejercicio es para estar sana, tener buen ritmo cardíaco, buena oxigenación pulmonar, buena circulación sanguínea, para liberar endorfinas, caray, y sentirnos felices. Para eso es el ejercicio. Y la tercera regla sería tratar de alimentarnos lo más balanceado posible, por lo menos de lunes a viernes. Me encanta a mí que los fines de semana la gente se deschongue un poquito. Me gusta que el fin de semana ahí pues se tomen a lo mejor la copita de vino, a lo mejor la cervecita, a lo mejor ahí se pueden comer el postrecito y eso les va a dar la fortaleza de que la próxima semana lo van a hacer con muchas ganas. Eso para mí sería como una buena regla de alimentación. Doctor, ¿cómo podemos advertir que si tenemos buenos hábitos alimenticios, sí tengamos una especie de equilibrio mental? ¿En dónde podemos encontrar, a través de un test, a través de ir con un profesional, saber si estamos bien para entonces entrar a esta época navideña pues al 100 y comenzar un 2018 al 100? Bueno, lo primero es informarse, porque antes de buscar ayuda profesional los padres tienen que tener información, o los adultos que buscan ayuda tener información sobre qué es lo que está pasando, cómo se conceptualiza el problema y a quién van a acudir. Desafortunadamente casi toda la parte de la educación en salud mental, que es lo que llamamos psicoeducación, las personas lo obtienen de Google. Y aquí el problema, no estoy en contra de Google, no es un gigante del internet, pero el problema es el algoritmo que tiene Google para posicionar los sitios. No es un algoritmo que tenga que ver con la evidencia científica de un sitio, de un blog, de un contenido, sino que es un algoritmo que le da mucho peso al tráfico que ha tenido cierto sitio de internet, ¿no? Qué palabras clave metió el que diseñó ese sitio web, si tiene enlaces a otras páginas, que esto va cambiando a lo largo del tiempo y las personas creen que si googlean algunas palabras en Google, lo que aparece en la primera página de resultados es lo que tiene más evidencia científica o lo que te crees, y resulta que no es así. Entonces sí veo que hay mucha desinformación en la población general sobre lo que son los problemas alimentarios o sobre en qué momento una persona se debe de preocupar y debe buscar ayuda profesional. Esto que mencionaba
Estíbaliz del camello, de cómo es un rasgo pues evolutivo, pero es un rasgo evolutivo que nos da la torre, ¿no? Que también pasa con la disponibilidad de alimento. Eso también es un rasgo evolutivo. Si hay disponibilidad de alimento, todas las especies, pues si hay ahorita y no sé si va a haber mañana, pues yo me como todo lo que hay, ¿no? Y lo podemos ver con nuestras mascotas. O algunos veterinarios, expertos en animales dicen, no, si tienes un hámster o una ratita, le puedes dar de comer mucho y se te va a morir, ¿no? Porque hay ciertos atracones fisiológicos, hay comida. De hecho, a lo mejor por eso estamos todavía en este planeta, porque antes de que los grupos humanos desarrollaran la agricultura o la ganadería, pues lo que había en ese momento te lo comías y sobrevivías, porque no sabes si vas a comer los siguientes días. Entonces vemos que en estas fechas de Navidad, disponibilidad de comida. Hay un rasgo evolutivo, me atraco, ¿no? Y si pasa que, digamos, un niño dice, no, ya no quiero, ahorita me viene a la mente una escena de esta película que está muy de moda, la de Coco. Se la recomiendo. Hay una escena, fíjense, donde la abuelita le ofrece tamales. Ajá, sí. Sí, la abuela, porque Coco es la bisabuela. Sí. Le ofrece tamales y el niño ya no quiere, pero la abuela lo presiona para que ingiera más tamales. Claro. Entonces tenemos dos cosas: disponibilidad de comida. Un rasgo evolutivo me hace atracarme. Dos, si finalmente yo siento el freno, digo, no, ya no quiero más, hay una presión familiar para ingerir cantidades de alimento que van más allá de lo que se considera saludable. Y a mí lo que me preocupa es que en las familias no se enciendan estos foquitos rojos como para decir algo está pasando, hay un problema, hay que buscar ayuda especializada. A ver, voy a un caso que yo te comenté fuera del aire. ¿Quién entonces tendría que ir al psiquiatra? ¿La mamá, la abuela o quién? Porque finalmente los que pagan los platos rotos muchas veces son los niños, los adolescentes, que están presionados porque si no comes en la casa de los papás, y ahora que es muy común, vas los jóvenes, ¿no? Vas a la casa de los papás, de los abuelos, y aparte con los papás de la novia o el novio en todo caso, entonces se triplica o se cuadriplica el asunto, ¿no? Llegan los niños a consulta de psiquiatría infantil, cruzan el umbral de la puerta del consultorio, el que viene o el paciente es el niño o el adolescente, cuando termina la consulta el paciente ya fue otro, ¿no? Ya fue mamá o ya fue papá. O a veces incluso si a los padres les preocupa la conducta alimentaria de los hijos, por ejemplo, que me digan, doctor, es que traigo al niño porque come mucho, come en exceso. Una pregunta que yo generalmente hago para entender más sobre lo que pasa con la familia es, bueno, ¿y quién es el miembro de la familia que más come? Y entonces ahí una respuesta posible es, no, realmente el que come más es mi esposo. ¿Y quién es el segundo que más come? No, yo, la mamá. Y yo, bueno, entonces no era el niño el que más comía. Finalmente hay una pauta alimentaria que va pasando de generación en generación, que también lo que nos muestra esta película, que hace unos días que la vi, la traigo muy fresca en la mente, es cómo las generaciones, las últimas generaciones van cargando con los problemas de generaciones atrás. Incluso son generaciones que ya ni están con nosotros y ya ni sabemos ni por qué hacemos las cosas, ¿no? Pero lo venimos heredando como pautas que van pasando de generación en generación, pautas transgeneracionales. Y otra cosa que les ocurre a ambos, finalmente cuando llega alguien, es porque algo buscó en Internet. Es decir, los buscadores permitieron saber a qué se dedica el psiquiatra, porque voy a ir con el psiquiatra, ¿qué me va a preguntar? Como que nos estamos preparando, ¿hasta dónde tenemos que ir con esa preparación? Tú tienes un canal de YouTube y finalmente te encuentras con estas generaciones que buscan muchas respuestas a través de la red de redes. Y tú también encuentras en estas generaciones, pero también a lo mismo, ¿no? O sea, una amiga se ve muy bien porque fue con la nutrióloga. Yo si voy con la nutrióloga o con el nutriólogo me voy a ver muy bien. ¿Cómo juega el Internet en la parte de la información responsable y cuál es la realidad que existe para que también el encontronazo con los profesionales pues realmente impacte en una salud mental y en una salud anímica y corporal? Yo lo que veo ahorita en Internet, lo que estaba diciendo el doctor, aguas con meterte a poner alguna palabrita y googlearla. Es increíble cómo las personas, te duele la cabeza y en lugar de acudir con un especialista, ponen dolor de cabeza y todas piensan que tienen un tumor cerebral o todas tienen a lo mejor de repente alguna sintomatología de algo, una tontería como un dolor en la garganta, abren, se revisan y ven algunas ampollitas blancas y de repente ponen en Google ampollitas blancas y ya les sale cáncer en la garganta. Es como si Google fuera el médico de primer contacto. Increíble, pero así como lo que estoy diciendo es lo mismo. ¿Cómo bajar la barriga?
O sea, y si lo pones, vas a encontrar millones de respuestas y te van a decir unas absurdas. En una ocasión yo me asusté mucho porque yo encontré ahí el que había una página dedicada a la anorexia y la bulimia que se llama Ana y Mía. Ana se refieren a una mujer que es anoréxica y Mía se refieren a una chava que es con bulimia. Y en esa página las chavitas se daban tips de cómo vomitar, cómo ocultarle a tus papás, cómo no comer, y vi las cosas más aberrantes y más espantosas que yo me imaginé. Por ejemplo, vi tips que se daban para quemar más rápido calorías. Había una chava que le decía a una, no, después de la cena de Navidad, ay, lo recuerdo mucho, después de la cena de Navidad lo que tienes que hacer es que te tienes que ir inmediatamente y meterte a la bañera y te tienes que bañar con agua lo más helada posible porque el temblar te hace quemar calorías. Le daba ese tip. La otra le decía, cuando ves a tus papás platicando, te tienes que levantar en la mesa y tienes que ir a vomitar al baño, pero se van a dar cuenta, entonces te recomiendo que escupas de poco a poco la comida en la servilleta. Otra, de repente decía, es que mis papás a mí me prohíben levantarme, ir al baño inmediatamente. Entonces le decía, es que es muy sencillo, lo que tienes que tener es bolsas negras en tu recámara y vomitar en las bolsas negras y después en las madrugadas sacar la bolsa a la basura. O sea, se daban ese tipo de tips, caray. Eso es súper de miedo, es que muy preocupante. Eso es Internet. Como puedes encontrar cosas maravillosas, porque es maravilloso. Obviamente la tecnología es para esto, para que todos crezcamos como personas y es maravilloso, pero también hay que tener mucho cuidado y ahí es donde yo digo mucho ojo también a los papás. De repente hay que ver. De repente veo Facebook, ni siquiera estuvo hecho para que los menores de edad estén en Facebook. Facebook es muy peligroso. Hay mucho contenido muy fuerte en todos los aspectos, desde el médico, sexual, de todo. Entonces hay que poner un poquito de atención y sobre todo tengan mucho cuidado. Si les duele la cabeza, vayan con un doctor. Si necesitan o tienen algún trastorno, vayan con un especialista como el doctor. Si tienen alguna duda nutricional, acudan con un nutriólogo. Les sorprendería que es mucho más barato de lo que creen, porque a veces de repente acuden a Internet pensando que se van a ahorrar nuestras consultas o nuestros tratamientos y les sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Entonces hay que tener cuidado. Voy a hacer una pausa y regreso con el comentario del doctor. Estamos totalmente en vivo desde el restaurante Mercurio en esto que es la Cámara de Comercio, 9 de la mañana con 18 minutos, desayunando 10:70. Desayunando con Noticias 1070. Abrimos la agenda y platicamos con nuestros invitados. Continuamos. Con el aroma de un buen café. Sigamos en Desayunando con Noticias 1070. Conduce Ramiro Escoto. Con 21 minutos, bueno, pues regresamos. Podemos quedarnos aquí toda la mañana y desayunar y picar y hacer y deshacer con el tema de la alimentación, de la buena alimentación, pero también estamos tratando de procurar generar este equilibrio que tiene que existir entre la salud mental y la salud física. Y creo que estamos entrando a esta parte en donde el equilibrio tiene mucho que ver, incluso hasta con los propósitos de año nuevo. Cuando el primer propósito, la primera uva es voy a bajar de peso, es un tema mental. Ajá. Segundo propósito, voy a ir al gimnasio, porque pues una cosa tiene que ver con la otra. Nunca decimos que vamos a ir con el psiquiatra, con el psicólogo, con el psicoterapeuta. Nunca vamos a hablar de nuestra salud mental. ¿Hasta dónde la mente rige la posibilidad de cumplir estos objetivos? Que curiosamente yo le preguntaría aquí a los de la mesa de quién, primero si se acuerdan de los propósitos de año nuevo y si al menos se lograron 3 de los mismos. O sea, tiene que ver con el tema mental. ¿Nos hacemos el coco wash para tratar de comenzar bien y de buenas el año? Sí, pero a veces no se mantienen por mucho tiempo. Entonces, a lo mejor una persona puede decir, bueno, voy a empezar ya a cuidar mi alimentación y a lo mejor en el día 5, 6, 7 del año, no, ya a lo mejor el siguiente año, este año ya se echó a perder, ¿no?
Y aquí el problema es el no buscar la asesoría profesional y decir, no, yo me voy a hacer mi dieta, o yo voy a hacer ayunos prolongados, o yo me voy a saltar comidas para bajar de peso. Eso se relaciona siempre con más problemas. Que de hecho es interesante, muchas chicas que por querer bajar de peso dejan de comer, con el paso del tiempo es frecuente que después tengan atracones como una compensación del mismo organismo para obtener lo que no se ha obtenido en cuanto a ingreso calórico. De hecho, un psiquiatra, Gerald Russell, en el 79, cuando él describe la bulimia nerviosa, él describe este síndrome de casos que antes habían sido anorexia. Es decir, él demuestra cómo las chicas con periodos de inanición prolongados, llegaba un momento donde daban eso que llamamos viraje, y a lo mejor si llevo 3 semanas ingiriendo muy poco alimento, y de repente hay un cambio metabólico y empiezas a tener atracones, y entonces pasas de la anorexia a la bulimia. Entonces el hecho de que yo diga, no, yo dejo de comer para bajar de peso, o yo me hago mi propia dieta y es muy restrictiva, que a veces lo vemos en personalidades como muy autoexigentes, muy perfeccionistas, muy obsesivas, que es como el perfil de la anoréxica, se obsesionan demasiado o hacen ejercicio excesivo, que los psiquiatras le llamamos ejercicio con características compulsivas, de que llueva, truene o relampaguee, yo hago el ejercicio. Eso generalmente se relaciona con una exacerbación de los problemas, porque si el problema alimentario era como una semillita que apenas estaba empezando a germinar, el hecho de que se emprenda el camino por esa serie de conductas, pues finalmente termina creciendo el árbol y resulta más difícil el abordaje. La persona que constantemente está haciendo ejercicio, cuidando de comer y meterse a una dinámica de estarse checando en la báscula constantemente, ¿es un trastorno? Sí, claro que habría que hacer una evaluación completa para ver si se cumplen criterios para un problema psiquiátrico, pero por supuesto que, como todo en la medicina, el hecho de que haya algunos síntomas que llamen la atención del médico, sí son susceptibles de intervenir en ellos y eliminarlos para evitar que se desarrolle un problema mayor, porque también lo cierto es que los psiquiatras sabemos que no tiene que llegar un paciente a desarrollar un cuadro característico de anorexia o de bulimia para que tú intervengas. En medicina existe lo que conocemos como la prevención primaria. Ya estoy viendo algunos datos, por ejemplo, algunos niños y adolescentes ya tienen insatisfacción con su imagen corporal o tienen distorsión de su imagen corporal, se sienten obesos y no lo están, y entonces eso es como una semillita que si se añaden otros factores, después crece la planta y se convierte en un trastorno alimentario. Es también muy común el hecho de las selfies, ¿no? No, quítala, no me gustó porque me veo gorda. Sí. O no, me veo muy cachetona o cachetón, ¿no? De eso es, híjole, el cómo los likes, caray, su vida gira en torno a los me gusta, o sea, subo una foto y tengo que verme perfecta, y la única manera de lucir perfecta es verme súper delgada, o de repente en algunos casos ahorita hasta el Photoshop, incluso ahorita se usa muchísimo eso, pero de verdad es algo increíble. A mí, como les decía antes del corte, mucho cuidado con Facebook. No permitan que los niños cuando están muy pequeños, son muy inmaduros todavía. Uno ya está curtidito, ya sabe cómo no le afecta el que de repente se burlen de uno, o que salgas medio cachetón, o que a lo mejor te salga un ojo más grande que otro. No pasa nada. Pero en la juventud eso es importantísimo. O sea, el bullying es impresionante solamente por una selfie. Y el bullying también provoca un tema de caos en el asunto alimenticio. Sí, porque en una etapa del desarrollo donde un niño está desarrollando una personalidad o una imagen de lo que es él y recibe comentarios negativos o se percibe de una manera muy negativa, eso se va adhiriendo a la personalidad y después crece con un problema de personalidad. De hecho, recuerdo el caso de una paciente que tenía distorsión de su imagen corporal, era delgada, pero ella se sentía obesa, y es que me decía, es que doctor, siempre me han dicho llenita, siempre me dicen, de cariño me dicen llenita, 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 y yo siento que estoy gorda, ¿no? Entonces yo hablé con los papás, y yo les dije, bueno, lo que pasa es que esta chica siente que tiene sobrepeso y no lo tiene porque todo el tiempo de cariño le dijeron llenita, y ahora esto se lo cree, ¿no? Ella está viendo cosas que no son reales, pero que todo el tiempo se le manejó así. Y pasó algo interesante, parecía que la familia no había tenido una mala intención, porque me decían, doctor, es que ella se llama Jenny y le decimos Llenita de cariño, no porque estuviera gordita, sino se era el diminutivo Jenny, de y decíamos, Jenny. Llenita. No se llamaba Jennifer y que le dijeran Jenny, se llamaba Jenny y le decían Llenita. Entonces le digo a la chica, ya ves, no era porque estuvieras obesa, es un diminutivo de Jenny.
pero parecía que ya era demasiado tarde porque ella creció con esa dimensión semántica de la palabra y ya se sentía que estaba llenita. Y vuelvo al tema. Muchos llegan quizá con el nutriólogo y dicen es que yo como bien, pero no subo de peso. Y hay quienes llegan con sobrepeso y la primera justificación para uno y para otro es mi genética. Así, o sea, claro. Mi abuelo era muy alto y muy delgado, por eso yo soy delgado. Mi bisabuela murió y pesó 300 kilos, entonces yo peso 225 y dice mi papá y mis hermanos que pues heredé. Es normal. ¿Esto se hereda? Bueno, obviamente está la genética, que es tremenda, pero yo tengo comprobado que si tu papá es gordito, tu mamá es gordita y tú tienes buenos hábitos alimenticios, tú no eres gordito. Es igual como en algunos tipos de enfermedades. Tú puedes de repente traer en tu código genético algunas enfermedades como hipertensión, a lo mejor diabetes o algunas cardiopatías, pero si tú llevas una vida saludable, si estás en tu peso, si no tienes vicios, pues jamás se manifiestan. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Comemos a imagen y semejanza de nuestros papás, entonces es obvio que si papá y mamá tienen un grado de obesidad, es muy probable que los niños también tengan un grado de obesidad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Me voy a la raíz, a los papás. Yo no me voy sobre los niños. Llega mamá y de repente es mucho que me dice, te traigo a mi hija porque está gordita. Híjole, ¿cómo es posible? ¿Cómo le explico, señora, que lo que está haciendo es espantoso? Y de repente la niña me dice que mamá le dijo que los gorditos son feos y que nunca va a tener novio. Y ahí es donde empieza el trastorno alimenticio. O sea, es increíble. Entonces yo saco a la niña y le digo, mamá, resulta que la paciente vas a ser tú, no va a ser la niña. Y si quieres que la niña coma bien, vamos a empezar por mamá y papá. Tienen que ser un buen ejemplo y tienen que ser los que te enseñen a la niña a comer. Entonces a mí me encanta más irme sobre los padres que sobre los niños. Eso es lo que llamamos un reencuadramiento, es decir, ellos traen una definición del problema y dicen, el problema es el niño y tú ayúdame porque este niño está mal, pero tú como especialista dices, a ver, señores, el niño está bien, su conducta es normal porque está observando, está aprendiendo, tiene capacidad de aprender, hay que trabajar con los capitanes del barco, los que llevan el timón. Y a veces es un poco difícil porque les cambias ahí la visión y esto puede generar algo de tensión. Sin embargo, el especialista tiene que aprender a disfrutar esa tensión. Mis consultas de psiquiatría infantil tienen un nivel de tensión, por eso. Hay muchos niños, muchos jóvenes que esta Navidad no van a tener a sus padres por diversas circunstancias. Alguna pérdida ya física, algún divorcio, alguna separación. ¿Cuál es la recomendación que das para esos adolescentes, para esos padres que deben de estar preocupados por este asunto en donde a los niños, a los jóvenes quisieran comprarlos, perdón por el adjetivo calificativo, con un juguete, con una consola, con una computadora, etcétera, para tratar de llenar ese vacío? Y ojo, estaríamos generando un desorden alimenticio quizá, pero sí un asunto que en la calidad mental va a afectar. Bueno, eso es muy común y a veces es difícil que los padres acepten que están compensando cosas, ¿no? Esto lo escribió un psicoanalista llamado Santiago Ramírez, cuando él dice que muchos padres, por ejemplo, que sufrieron hambre o carencias, y entonces ahora hay como un trueque donde dice, todo lo que yo no tuve o todo lo que yo sufrí, tú eso te lo vas a comer, ¿no? Entonces empiezan a compensar, o a veces también si el niño ha tenido etapas difíciles o carencias, la comida también es como parte de ese trueque, te voy a compensar con comida el tiempo que no te doy, o lo que yo entiendo que sufriste, o lo que te pasó, y ahí es donde entramos en el terreno de la patología. Sin embargo, aquí más que ver el problema, o más que ver los puntos negativos de un sistema familiar, yo me iría a ver quiénes son los adultos fuertes de ese sistema, o los adultos que tienen recursos, porque es frecuente que alguien diga, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, no le compres demasiados juguetes al niño, o no le des tanta comida, y ahí los padres tienen que escuchar también lo que dicen otros miembros del sistema. Es decir, que los padres no se cierren o que no se involucren de manera solitaria en tratar de ayudar a un chico. Y si ven datos depresivos en los niños por pérdidas que ha habido, pues que sepan cuáles son las señales de alarma. Un niño, por ejemplo, que deja de comer o empieza a comer mucho, que está triste la mayor parte del tiempo, que está irritable, que se siente cansado, que está bajando de calificaciones, eso debe de alertar a los padres para buscar ayuda especializada. Dice Pablo Casillas, por favor puedes preguntarle al doctor si todos los tratamientos tienen que ver con medicamento, en el caso de una familiar que parece tiene problemas de bulimia.
No, los medicamentos son un recurso más de las intervenciones y eso se decide en la evaluación. No todos los trastornos alimentarios se tienen que manejar con medicación. De hecho, algunos trastornos alimentarios como la anorexia, sobre todo casos graves, los medicamentos no son tan útiles como uno pudiera pensar. Y aún cuando llegan a hacerlo, lo cierto es que los pacientes no se los toman de todos modos y por eso tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias como el trabajo con la familia, ¿no? Los psiquiatras que han tenido más éxito en tratar trastornos alimentarios han sido psiquiatras que son terapeutas familiares, que involucran a la familia completa. Con esto que platicamos del reencuadramiento, de que el problema es el niño o la niña que tiene esto y que uno pasa a los papás, pues ahora se ha visto que la psiquiatría es cada vez más eficiente cuando es una psiquiatría sistémica, cuando el psiquiatra puede ver el sistema completo. Uno de los terapeutas familiares que ha sido pilar en esta disciplina, que fue Salvador Minuchin, él decía, entre más conozcas tú el contexto en el que está un niño, una niña, un adolescente, más posibilidades hay de intervenir y eso es de beneficio para todos, ¿no? Los terapeutas o profesionales de la salud y la nutrición que nada más trabajan con el niño, por supuesto que obtienen resultados bastante malos, ¿no? Cuando te llegan a ti con bulimia, con anorexia o con principios de la misma, ¿lo derivas a...? Inmediatamente se tiene que trabajar en equipo. Tengo que trabajar con el psiquiatra. De hecho, van directamente al psiquiatra. No se les da la opción de terapeutas. Me encanta que sea con algún especialista en trastornos alimenticios, como lo es el doctor, y de la mano también con nutrición. Pero primero yo me doy cuenta que necesitan como esta evaluación, necesitan como curarse, curar el alma. O sea, muchos de ellos vienen muy heridos. Los trastornos alimenticios no dan nada más porque la niña o el niño de repente un buen día se despierta, se ve al espejo y dice, ay, qué gorda amanecí. Es algo, pero que vienen cargando desde la infancia, lo que les decía ahorita. La mamá obsesionada con el peso, el que desde pequeños nada más están escuchando la palabra dieta en la casa, el que ellos interpretan que la felicidad está solamente si eres delgado. Mucha gente va conmigo pensando que va a ser más feliz si está delgada. Y les digo, no tiene nada que ver la felicidad con el de estar delgado. O sea, es por salud. El principal objetivo por el que deberías de acudir conmigo es por estar saludable. Parte del paquete es que obviamente vas a lucir mejor, porque un cuerpo sano obviamente luce mucho más lindo que un cuerpo enfermo. Y recordemos que la obesidad es una enfermedad, caray, No estamos hablando de un pequeño problemilla, es una enfermedad bastante a fondo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de repente con todos estos niños? Vienen tan heridos y vienen con tantas carencias emocionales, vienen con tanta falta de apapacho, con tanta falta de atención de parte de los papás. Y aguas, no estoy diciendo que seamos malos papás, es que a veces de repente el trabajo, la vida y la rutina nos hace, híjole, que de repente no notemos esos foquitos de atención que nos están gritando nuestros niños. A veces los niños no están acostumbrados a decir, oye papá, oye mamá, fíjate que necesito un abrazo. Estamos insensibilizados totalmente. Entonces tenemos nosotros ahorita abrazar a los niños y abrazar a los adolescentes sin necesidad de que nos los pidan. Es más, somos adultos insensibles. O sea, ninguno de nosotros viene aquí diciendo, oye, necesito el día de hoy un abrazo, y a lo mejor nosotros venimos cargando con unas broncas tremendísimas. Estamos acostumbrados a que tú le preguntas a cualquier persona, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y todos de una manera mecánica respondemos, estoy bien, porque no estamos acostumbrados a que alguien nos responda, fíjate que estoy pero de la fregada. O sea, la gente se saca de onda si tú le respondes, estoy mal. Entonces, todo esto, y de verdad, todo viene al mismo punto, todo está de la mano. Los niños de verdad es algo increíble. Los niños van a comer y van a hablar como los enseñan papás. Entonces, papá, mamá, aprendan, échenle ganitas, aprendan a comer ustedes, acudan con profesionales de la salud mental. No pasa absolutamente nada, no tengan miedo, nadie los va a regañar, porque también de repente piensan que los vamos a regañar o que los vamos a dar caja tremenda. Y de verdad no va a haber regaños, no va a haber nada. Les impactaría que va a ser bastante cálido y que, bueno, al menos me atrevo a decirlo con el doctor y conmigo y con mi persona, creo que somos personas que jamás en la vida regañaríamos, al contrario, creo que los vamos a apapachar. Voy a hacer una pausa y regreso. De repente los nutriólogos van con los nutriólogos, los psiquiatras van con los psiquiatras. ¿Cómo funciona el asunto de la congruencia de quienes practican estas dos profesiones para que entonces puedan decirle a sus pacientes, en este caso, pues si me ven a mí bien, ustedes se van a ver bien? Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Desayunando con Noticias 1070.
Entrevistas en lo político, cultural y social. Desayunando con Noticias 1070. Con 41 minutos vamos a continuar con esto, que entre otras cosas pues tiene que ver con la nutrición, el estado de salud mental con el que vamos a llegar a las fiestas decembrinas. Una cosa lleva a la otra, desórdenes, y a veces, pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿cuidamos mucho lo que comemos? No. ¿Cuidamos mucho de nuestro estado mental? Tampoco, porque estamos ya buscando el pretexto para irnos a las preposadas, a las posadas, a dejar el año, a decir, mira, salud, al cabo la primera uva va por la dieta y la segunda va por el ejercicio. Pero cuando acudimos a un profesional, como es el caso de la nutrióloga o como el caso del psiquiatra, de repente nos preguntamos, ¿y qué también están ellos? O sea, si yo veo a la nutrióloga un poquito pasada de peso, ¿es una garantía de que yo voy a bajar? Ella es muy contenta, está muy feliz, como se ve ya me veré yo. O voy con el psiquiatra que de repente se le va un ojo para un lado y otro para el otro y dices, bueno, pues voy a salir yo como que más afectado, ¿no? O sea, ¿cómo es el tratamiento que los profesionales de la salud que están esta mañana compartiendo con nosotros se da para que precisamente sean congruentes con quienes pues los consultan? Empiezo con la nutrióloga. Como le acabas de decir, Ramiro, debe de existir congruencia. Yo creo que uno empieza por sí mismo y aparte pues no puedes ser ejemplo y no puedes dar cátedras y no puedes enseñarle a las personas si no lo haces contigo. Obviamente voy a decir la frase trillada, soy un simple ser humano, ¿verdad? Y también cometemos nuestros errores y también tenemos nuestros excesos, pero es algo que yo escucho mucho en mi consulta, que llegan y me dicen, hasta que por fin tengo una nutrióloga flaca, así me dicen. O sea, como que para ellos era muy importante el que yo esté delgada. Luego el siguiente punto que siempre es el de que me consideran que me veo joven para la edad que tengo. Entonces, de repente sí, te toma el paciente como un tipo de modelo. Lo que yo siempre les digo es, obviamente, ahí está la carga genética, obviamente la buena alimentación y el seguir todo esto que hemos platicado, lo del ejercicio, hidratarte, definitivamente va a hacer que luzcas mucho mejor, pero yo le enseño mucho a mis pacientes a amarse tal y como son, ¿eh? De hecho, yo es un ejercicio que hago mucho, el que ellos no tienen a veces una verdadera percepción de su imagen corporal. Hay mucha gente que va a consulta conmigo y que se considera gorda y es algo increíble, pero si les pones una cartulina o les pones una hoja de papel y les dices que pongan su silueta, se ponen 6 veces más gordo y los acuestas en la silueta y resulta que eran la mitad. Entonces a mí me encanta hacer todo eso, el decirles, ok, no me idealices. Sí, o sea, no me idealices. Obviamente yo trato de llevar una excelente alimentación y trato de ser la persona más saludable posible para mi persona en primer lugar y obviamente para mis pacientes, pero le enseño a cada uno a que debe de amarse y debe aceptarse tal y como es. La naricita aguileña, no pasa absolutamente nada. El tener senos pequeños no pasa nada. O sea, no necesitas tener pechos grandes. No necesitas tener un abdomen con cuadritos, caray. Mi base es ser saludable. Si eres saludable es la base de todo, te alivias de todo. De hecho, es algo increíble, pero muchos de mis pacientes enferman, sus enfermedades o sea, sí que son más graves por culpa de la malnutrición. Tengo pacientes con cáncer o tengo algunos pacientes de repente con SIDA, que desgraciadamente la malnutrición es lo que los lleva a que se compliquen sus enfermedades. Entonces tengo comprobado, una buena alimentación es la base de absolutamente todo. Te lo juro que te alivias hasta más rápido de una gripa. Sí, y creo mucho en eso que estás diciendo. Y en el caso de los psiquiatras, ¿cómo acuden ustedes al psiquiatra? ¿Cómo acuden al psiquiatra? A veces es difícil, ¿no? Pero yo creo que si yo necesitara uno, sí iría con uno. De hecho, a veces les digo a los papás un poco para desmitificar, miren, todo mundo alguna vez puede necesitar ir con un psiquiatra. Yo les digo, si yo en algún momento necesitara, yo también iría con un psiquiatra, por supuesto, ¿no? Como que no me la creen muy bien, pero creo que hay esta imagen como del psiquiatra un poco loco, zafado. Que, sí. De hecho, hay estudios que se han hecho sobre esa imagen y cómo el cine ha popularizado mucho esa imagen del psiquiatra, así que le falta un tornillo, y cómo nosotros hemos tenido que luchar contra esa imagen, ¿no? Y a veces nos cruzamos de brazos y no hacemos nada, y por eso es que hay pacientes que se podrían beneficiar del acercamiento a sus profesionales, pero el mito es tan fuerte, gracias a esta
popularización de la imagen negativa del psiquiatra que no se acercan a los servicios de salud mental. Entonces creo que aquí tenemos mucha chamba en cuanto a qué imagen estamos proyectando. Por ejemplo, a mí lo que me ha servido es las redes sociales o el canal de YouTube. Porque, ¿En qué canal es el de YouTube? Se llama Dr. Mauricio Leija. ¿Y en redes sociales te encuentran? Como Dr. Mauricio Leija. Ajá, tanto en Facebook, Twitter y YouTube pueden teclear Dr. Mauricio Leija y ahí me encuentran en mis redes sociales. Entonces a veces los papás me contactan a través, por ejemplo, de algún video del canal. Entonces llegan y me dicen, doctor, ya sentimos que ya lo conocemos porque vimos un video o escuchamos una conferencia que ese video grabó y lo escuchamos y ya sentimos que lo conocemos y nos da algo de confianza. Entonces ya como que se tira esa cortina o ese miedo de cómo será el psiquiatra, cómo va a salir, ¿no? Porque a veces eso genera una mayor resistencia y una dificultad para acercarse a un servicio así. Y cuando utilizamos estas plataformas para darnos a conocer y hacer divulgación que no estamos acostumbrados a hacer, eso se transforma en un beneficio para los pacientes, porque hoy por hoy no estamos haciendo divulgación. Por ejemplo, estos sitios que comentabas de ProAna y ProMía, bueno, ¿y cuántos sitios anti-ANA y MIA hay que estén siendo manejados o escritos por profesionales? Es decir, estamos dejando la desinformación en manos de personas que no son expertas. Así es. Y que están llevando a los pacientes a la patología. En realidad, los que tenemos el conocimiento y tenemos una formación, también tenemos una obligación y una responsabilidad social de estar generando contenido de valor para nuestra comunidad. El psiquiatra que vive encerrado en su consultorio y que solamente atiende pacientes y que no permite tener ese contacto con la sociedad, es un psiquiatra que está reforzando el mito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es generar este contenido, divulgar la psiquiatría para que las personas entiendan un poco más de lo que hacemos y se puedan acercar con mayor confianza. Así es. Vamos a hacer una pausa, la última del programa, y regresamos. ¿Tú tienes redes sociales? Sí, mi Facebook y una página también en Facebook de internet. ¿Y cómo te encuentran? Como Estíbalis. Yo sé que mi nombre es medio rarito, pero sí se aprende. Empieza con Estíbalis, asesoría nutricional especializada, y me encuentran en Facebook. Bueno, para cualquier tipo de comentario adicional, ahí pueden encontrar a nuestros dos expertos. Regresamos, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Desayunando con Noticias 1070. Abrimos la agenda y platicamos con nuestros invitados. Continuamos. Con 52 minutos la hora del centro, ya prácticamente en la parte final. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado, los que nos han enviado WhatsApp, los que han llamado a la cabina, en la preocupación, pero también en el entendimiento. Hay quienes dicen que siempre es lo mismo, que se habla de cuidar y que cuántos se van a cuidar. También es una realidad, ¿no? Más se preocupan por lo que hace o deja de hacer el otro que en lo que hace uno mismo. ¿Cómo está el tema, para terminar, Estíbalis, la relación que debe de existir entre el paciente, el número de visitas al nutriólogo, con qué frecuencia, pero también con la realidad de cuánto vas a bajar, si es que vas para bajar o si es para tener un orden alimenticio? A mí me gusta mucho desde el día 1 ser muy franca. O sea, obviamente les hago total y absolutamente un examen antropométrico, se les checa no solamente el peso, porque de repente la gente va mucho con la idea del peso. Y siempre les digo, por Dios, el peso no lo traes pintado en la frente, nadie sabe cuánto pesas. O sea, lo importante es mejor tu talla. A mí me encanta ver, por ejemplo, qué cantidad de agua tienen, la cantidad de masa muscular, hueso, todo se checa y entonces en base a eso se ve cómo es tu anatomía, cómo es tu genética. También se hace un examen y se ve, por ejemplo, en preguntas y en cuestionarios cómo son sus hábitos alimenticios y ahí llegamos a un acuerdo. Entonces, de repente, yo tengo comprobado que, por ejemplo, podrían bajar un promedio de medio kilo de grasa aproximadamente por semana. Al principio es como muy saludable y muy normal. Y la gente te dice, ¿cómo medio kilo por semana? Es muy poco, o sea, es poquito. Están acostumbrados a que les dicen vas a estar bajando 4, 8 kilos. No, eso podría ser agua o incluso masa muscular. La grasa es súper difícil de transformar en energía. Hay que hacer algo más que estar sentado. Entonces, siempre me encanta ponerles como números realistas. A mí no me gusta verlos por semana, me gusta verlos por quincena. Por semana los estreso mucho y por mes es como muy largo. Me encanta enseñarles a comer. Yo no me baso en la dieta, yo me baso en enseñarles. A mí me encanta cada consulta que sepa él qué es carbohidrato, qué es proteína, qué es grasa. La gente
le tiene miedo a los carbohidratos y cuando les preguntas qué son carbohidratos no tienen ni la menor idea. Entonces, en eso se basa mi consulta, se basa en enseñarles y sobre todo números reales. Nunca decirles, ok, fíjate que ahorita estás pesando, no sé, 98 kilos y ¿quieres estar en 45? Claro, vas a estar en 45. Claro que no. Se hace un estudio y se les dan los posibles pesos que puede tener, todo en base a su persona. O sea, y toda alimentación debe de ser personalizada, ¿eh? También es eso bien Cada importante. Caso es cada Totalmente. Caso. Tú puedes tener un metabolismo súper diferente al de tu hermana. O sea, no tienen que comer igual. Pero eso sí, por ejemplo, cuando es en familia, yo les enseño a comer balanceado y todos comen lo mismo, ¿eh? No es fondita. Todos debemos de comer lo mismo. Balanceado es balanceado y es comer absolutamente de todo. Solamente que a lo mejor papá necesita 3 tortillas, mamá necesita 2 y a lo mejor la adolescente necesita 1. ¿Quién sabe? Gracias, Estíbaliz Delgado, nutrióloga, por habernos acompañado esta esta un mañana. Placer. Y despedimos también al doctor Mauricio Leijas, psiquiatra. ¿Alguna conclusión respecto al programa del día de hoy que tiene mucho que ver con el fin de año y con el inicio de año? Bueno, es un tema que siempre está vigente, el hablar de la conducta alimentaria y más en México por los problemas que tenemos de sobrepeso y obesidad. Es un problema que nunca se va a agotar y creo que recientemente la psiquiatría está entrando también en ese problema porque creo que el fracaso que ha habido en tratar el sobrepeso y la obesidad en la población ha sido porque se perdía o se ignoraba la dimensión psiquiátrica del problema. El fenómeno atracón como un fenómeno psicopatológico es ahora algo que se está reconociendo y que se puede tratar, ¿no? Y como cualquier condición médica, un problema psiquiátrico se puede diagnosticar y se puede tratar. Un psiquiatra es un especialista médico, como un gastroenterólogo, un dermatólogo, un cardiólogo, y los padres deben de acercarse a los profesionales ante la duda o ante la preocupación que pueda generar algún miembro de la familia. En el caso de menores de edad, que es mi campo porque me dedico a la psiquiatría infantil, cambios en la conducta alimentaria de los niños y adolescentes, cambios en su comportamiento o cambios en su estado emocional, son susceptibles de ser evaluados por un psiquiatra o por un psicólogo, y el psicólogo hará su evaluación, y la mayoría de los psicólogos, cuando ven algún trastorno mental, lo derivan también con un profesional de la psiquiatría. Los maestros también hacen mucho trabajo aquí porque muchas veces el ajetreo en la vida de los padres hace que finalmente sea el maestro o la maestra el que más tiempo observa a los niños. Entonces no hay que menospreciar las opiniones de los profesores. Ellos están en un aula frente a los niños a veces más horas que mamá o papá. Y para mí no es raro que muchas consultas, de hecho yo diría que la mayoría, son por observaciones que hicieron los maestros. Entonces escuchen a los maestros, lo que los maestros tengan que decir de sus hijos es de mucho valor para buscar ayuda profesional. Esto es un tratamiento una vez que entran contigo, pero al final del día, ¿cuánto dura un tratamiento? Sé que cada caso es cada caso, pero puede darse de manera repentina que quizá a través del trabajo de maestros, familiares, el propio seguimiento médico puedan darse recuperaciones rápidas ante un trastorno alimenticio, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Hay recuperaciones muy rápidas. También es un mito creer que un tratamiento psiquiátrico es muy prolongado o de por vida. De hecho, casi todos los pacientes, cuando yo prescribo algún tratamiento, su pregunta es si me lo voy a tomar de por vida, y le digo no, pues lo vas a tomar el tiempo que sea necesario, y por supuesto, como cualquier tratamiento, cuando se dé la mejoría se suspende y se da el alta, ¿no? Estamos acostumbrados a dar altas cuando los pacientes mejoran, altas con cita abierta, por si hay una recaída nos pueden volver a contactar, pero los tratamientos pueden ser muy cortos y se hace un buen diagnóstico y se hace un tratamiento oportuno. Pues ahí tiene usted la visión de dos profesionales. Me dice Ramón López, dice, yo estoy acudiendo normalmente a un psiquiatra y lo estoy haciendo por un trastorno que me provocó el aumento de peso, pero luego fui con mi nutrióloga y empezó a generarme incluso cambios de dietas que me afectaba en otros temas, no me dice cuál. ¿Puedo cambiar de nutrióloga o cómo puedo hacer para sentirme mejor? Estoy trabajando en lo mental, pero me sigue dando hambre. Podrías a lo mejor cambiar nutrióloga, o bueno, yo te recomendaría que hablaras esto directamente con tu nutrióloga. Yo creo que puede ser muy abierta y podrías decirle, sabes que tengo hambre o no me satisface lo que me estás dando, pero tienes toda la libertad del mundo de buscar con quien te sientes feliz. O sea, a mí me encanta eso, o sea, cada quien va con quien lo haga feliz y con quien lo llene plenamente, y eso también incluye los especialistas. Jairo César Olivo, felicidades a los invitados. Quisiera preguntar si está bien
que por lo menos coma de poquito en poquito en la cena de Navidad. Yo tengo varios compromisos, sobre todo familiares. Sí me queda el saco de que voy con mis papás, voy con mis suegros, incluso a casa de algunos familiares, y prácticamente al día siguiente como de todo en el llamado recalentado, y no puedo dejar de comer. ¿Es comer poco o saber qué comer? Bueno, también en Navidad Navidad y Año Nuevo son épocas muy especiales, entonces disfruta la comida, cómela ahora sí que, híjole, disfrútala en cantidades pequeñas, pero también haz algo. El día 26 ya no hay nada que festejar, entonces el 26 pórtate súper bien, toma agua, sal a caminar y come balanceadamente. Y de esa manera, como que de alguna manera haces algo de equilibrio con lo mal que te portaste. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Los dejamos en la cadena Radio Noticias. Soy Ramiro Escoto. Próximo lunes, 7 de la mañana, en Noticias de 70, la primera emisión. Excelente fin de semana.